Vale, vamos directos al grano. Vivimos en una época alucinante, de verdad. Cada segundo generamos una balanza de información brutal. Y en este análisis visual vamos a explorar algo que, sinceramente, la cultura popular suele interpretar bastante mal. Nada de magia, ni de máquinas con consciencia, ni de ciencia ficción. Vamos a abordar la inteligencia artificial desde su verdadera esencia, la de un investigador incansable, un mecanismo puramente analítico que está diseñado para encontrar un orden perfecto dentro de todo este inmenso diluvio diario de datos caóticos. Hay una frase que establece a la perfección el tono de la investigación de hoy. No es magia ni consciencia. Es un detective privado que nunca duerme. Es absolutamente crucial quitarnos de la cabeza esa idea de que hay una mente pensante detrás de la pantalla. En lugar de eso, lo que tenemos es un proceso matemático continuo, una especie de sabueso estadístico que no se cansa nunca, no se aburre y, lo más importante, no se detiene hasta encontrar el patrón oculto. Y aquí viene el contraste más fascinante entre cómo vivimos el mundo nosotros y cómo lo percibe la máquina. El cerebro humano se enfrenta sin parar a un caos visual tremendo. Imaginemos un cruce de tráfico en hora punta en Nueva York, las nubes moviéndose erráticamente, 1.000.000 de señales de radio incomprensibles. Para la mente humana, todo eso es abrumador. Pero ojo, donde nosotros demos ruido, nuestro detective algorítmico percibe simplemente un rompecabezas esperando solución. Ve una estructura matemática que sencillamente aún no ha sido descifrada. Así que podríamos definir la identidad central de la IA para nuestro análisis como un auténtico traductor de la complejidad. Su trabajo consiste básicamente en coger lo que a simple vista nos parece un pajar gigantesco e incomprensible de información desordenada y transformarlo en la búsqueda meticulosa y súper organizada de una sola aguja. Es, literalmente, la capacidad de darle estructura a lo que parece no tenerla. Sección 1. El problema del gato, o cómo ve una foto la IA. Para entender cómo este traductor consigue desglosar unas pistas visuales tan abrumadoras, hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cómo ve realmente una foto la inteligencia artificial? A ver, reconocer a un felino en una imagen es algo totalmente instantáneo para nuestra mente. Lo vemos y sabemos qué es. Pero para una máquina, el reto es de una naturaleza radicalmente distinta, porque es un desafío puramente matemático, sin absolutamente nada de contexto visual inmediato. Y esto nos lleva a la cruda realidad de los datos. Donde los ojos humanos perciben a un animalito peludo con sus bigotes y una postura específica, el ordenador percibe únicamente información fría y cruda. Solo números, específicamente valores que van del 0 al 255 para cada uno de los píxeles individuales de esa imagen. Básicamente se enfrenta a una cuadrícula gigantesca de cifras de intensidad de luz y color que carece por completo de significado emocional o biológico. Y la verdad es que esto ilustra de manera brillante la jerarquía de aprendizaje del sistema, el verdadero trabajo de nuestro detective. A partir de ese inmenso mar de números, el proceso empieza por un nivel súper básico, el paso 1, identificando meros bordes y sombras, simples contrastes numéricos. Luego sube al paso 2, donde esos bordes se empiezan a juntar formando figuras geométricas básicas. A lo mejor detecta círculos que encajan con los ojos o triángulos para las orejas. Y finalmente, en el paso 3, sumando todas esas formas y proporciones, el algoritmo logra deducir matemáticamente ese concepto que nosotros llamamos gato. Y aquí hay que hacer una pausa porque llegamos a una revelación fundamental. La inteligencia artificial no tiene ningún tipo de conocimiento innato ni de instinto. No sabe lo que es un gato porque reconozca la esencia del animal. Para nada. La deducción ocurre única y exclusivamente por contraste. Este cibernético detective ha analizado, literalmente, 1.000.000 de imágenes de cosas que son no gatos. Y al hacerlo ha encontrado la diferencia estadística exacta que aísla a nuestro sujeto. Es un proceso de descarte masivo llevado a la absoluta perfección. Pasamos a la sección 2, prediciendo sistemas complejos, el clima y los mercados. Claro, la investigación de nuestros sabuesos se complica muchísimo, de forma exponencial, cuando dejamos atrás las imágenes estáticas y nos enfrentamos a sistemas dinámicos, al caos puro y duro. Es muy útil pensar en la metáfora de las ondas en el agua. Si lanzamos una sola piedra a un estanque, el resultado es súper predecible. Las ondas se expanden de forma uniforme y medible, pero la realidad de los sistemas complejos es otra historia. Imagina lanzar 1.000 piedras a la vez. El resultado es el caos total. Se crea una superficie de interferencias que es imposible de calcular para la mente humana, un mapa loquísimo de variables que solo este detective algorítmico es capaz de trazar. Si nos fijamos en entornos meteorológicos o financieros, esas 1.000 piedras son en realidad variables muy concretas interactuando todas al mismo tiempo. Hablamos de cosas como la humedad, la dirección y la fuerza del viento, o los cambios en la presión atmosférica, y todo alterándose mutuamente segundo a segundo. El verdadero trabajo de la IA aquí es hacer auténticos malabares con todas esas variables de forma simultánea, calculando probabilidades infinitas para intentar predecir qué va a pasar en el futuro más inmediato de un entorno sumamente volátil.
Y justo aquí encontramos una ventaja crucial del enfoque analítico frente a la intuición. Los humanos inevitablemente tendemos a buscar narrativas que confirmen lo que ya creemos. Muchas veces vemos simplemente lo que queremos ver, pero la fría lógica del algoritmo opera totalmente libre de nuestro sesgo humano. Se limita a encontrar las correlaciones que realmente están ahí, en los datos, por muy absurdas o contraintuitivas que nos puedan parecer a nosotros esas conexiones numéricas. Sección 3. El misterio de la caja. ¿Por qué encuentra lo que encuentra? Todo esto nos lleva a un misterio fascinante, y que de hecho sigue sin resolverse. Para desmitificar el famoso problema de la caja negra, hay que entender el aprendizaje profundo, el deep learning. En su arquitectura existen unas cosas llamadas capas ocultas. Son niveles totalmente invisibles de procesamiento matemático masivo. Y es en estos abismos numéricos donde ocurre la verdadera magia de la deducción y el reconocimiento de patrones. Funciona a una escala tan vasta y compleja que escapa por completo a la vista y la comprensión humanas, incluso la de los propios ingenieros que crearon el sistema. Y como no podemos ver cómo razonan internamente estas capas ocultas, a veces los resultados nos dejan errores que son súper curiosos, pero muy reveladores. Hay un ejemplo clásico buenísimo de un sistema de IA que aprendió a identificar perfectamente fotos de perros de raza husky. El misterio se resolvió cuando descubrieron que el algoritmo no le estaba prestando ni la más mínima atención al perro. Lo que había aprendido era identificar a los huskies basándose únicamente en que había nieve en el fondo de casi todas las fotos de entrenamiento. Había encontrado un patrón perfecto, sí, pero no había entendido en absoluto el objetivo real. Es un error gracioso, sin duda, pero ilustra a la perfección la mayor vulnerabilidad de todo el sistema. Como resume esta cita, un detective es tan bueno como las pistas que recibe. La inteligencia de esta herramienta para organizar el caos es algo fuera de serie, pero depende total y absolutamente de la calidad, la variedad y la estructura de la información inicial que se le proporciona. Lo cual nos deja con una reflexión bastante potente para cerrar este análisis. Hemos visto de lo que es capaz este asombroso traductor de la complejidad para encontrar la aguja en el inmenso pajar matemático. Pero claro, si el detective depende de manera inexorable de nuestras pistas, de nuestra historia y de nuestros propios registros, ¿qué sucede realmente cuando lo alimentamos con nuestros propios datos, defectuosos o incompletos? Es una incógnita puramente analítica que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la información que creamos y el espejo estadístico que supone. Es para pensarlo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en esta exploración visual sobre el orden y el caos.